Bienvenido, Géminis. Cuarta y última semana de junio, cuarta y última lectura de estas 4 que te dije que íbamos a hacer a lo largo del mes. En esta cuarta lectura vamos a hacer un repaso de todo lo que fuimos trabajando en la limpieza de la casa interior, ¿sí? Después de todo el proceso que hicimos para trabajar nuestros aspectos negativos, barriendo a fondo esta casa y trabajando en nuestros aspectos positivos, pasándole el trapo para relucir sus pisos, trabajando en nuestras virtudes y nuestros aspectos positivos, ¿sí? En tu caso, te pedía conectar con tu voz interior, ¿sí? Esa voz interior que nos habla desde adentro, desde nuestra esencia, para poder conectar con nuestra creatividad y de esa manera volvernos conscientes del florecimiento que estábamos teniendo, ¿sí? Para despertar nuestra intuición, para que esa voz interior nos hable a través de nuestra intuición y de esa manera poder trabajar, empezar a pintar nuestra realidad de los colores que queríamos. Todo esto lo habíamos logrado gracias a limpiar lo que estaba reprimido, que era esa coparticipación de acción para con los demás que nos iba a dar nuestra estabilidad de acción, ¿sí? Pero para eso teníamos que limpiar también y conectar con nuestras emociones, teníamos que dejar fluir nuestras emociones, ¿sí? Y la escoba que limpiábamos, que utilizábamos para limpiar todo esto, era la carta de el experimentar, ¿sí? Ese 3 de acción, ese 3 de fuego, ese 3 de bastos, que nos marcaba el cómo empezar a formar y a liberar toda esa coparticipación con los demás que daba nuestra estabilidad de acción para empezar a pintar la realidad de los colores que nosotros queríamos, ¿sí? Para poder conectar también de esa manera con nuestros propios propósitos, ¿sí? De esa manera íbamos a poder conectar con nuestro amor propio, ¿sí? Conectar con esa creatividad, yendo hacia adentro y teniendo una receptividad emocional, que lo que hacía era conectar con la paciencia que necesitábamos manifestar para que todo se vaya, entendiendo que todo se va gestando de a poco y que es un paso a paso hasta lograr nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, gracias a eso, pudimos generar este cambio de acción, ¿sí? De antes no poder conectar con nuestra voz interior y nuestro florecimiento en base a esa represión que había en la coparticipación con los demás, y de esa manera nos liberamos de las represiones, abrimos nuestra intuición hacia esa voz interior que nos hablaba, y de esa manera podíamos al fin empezar a experimentar de manera distinta, ¿sí? Gracias a eso liberábamos las cadenas que nos limitaban y conectábamos con ese maestro, ¿sí? Que es nuestra esencia, ¿sí? Dictándonos el cómo expresar toda esa creatividad que estaba a nuestra disposición una vez que conectemos con la voz interior, ¿sí? Bien, entonces, gracias a todo eso lo que logramos, ¿sí? Fue liberarnos de cargas mentales, ¿sí? De pensamientos limitantes, pensamientos negativos que nos regían hasta ahora, ¿sí? Pero que al conectar al fin con nuestra emoción y nuestro fluir emocional para liberar el estrés que nos generaban el no cumplir con lo importante que eran nuestros objetivos, ¿sí? Al no cumplir también con los objetivos de los demás, ¿sí? Nos generaba cargas mentales que justamente al conectar con nuestra fluidez emocional, ¿sí? Nos iba a permitir liberarnos de estas cargas mentales, ¿sí? Esto se liberaba gracias a volver conscientes el florecimiento que estábamos logrando, que esta carta nos tocaba también en la lectura anterior en acción hacia nuestro florecimiento, hacia que se despierte intuitivamente y gracias a esa conexión con nuestra voz interior, nuestro florecimiento. Entonces, esto es lo que liberamos, esto es lo que pudimos trabajar a lo largo del mes, la liberación de esas cargas mentales que no nos dejaban dirigirnos hacia nuestros objetivos, pero que tampoco nos dejaban conectar con los objetivos de los demás para que también nos ayuden en el nuestro, ¿sí? Y de esa manera eliminar el estrés. Entonces, lo que logramos a lo largo de todo este trabajo fue liberarnos de estos pensamientos negativos y limitantes que eran este tirano dirigiendo nuestras acciones, ¿sí? Por mantenernos dirigidos desde nuestro propio ego y pensamientos negativos. Entonces, al haberlo liberado, ahora estamos y somos capaces de ir hacia nuestros objetivos en este camino ascendente de montaña más ligeros, habiéndonos sacado esas cargas de pensamientos que no nos dejaban ir ligeros hacia nuestros objetivos, ¿sí? Todo esto lo logramos gracias al haber
dejado la lucha mental, gracias a haber negociado con nuestro propio ego, ¿sí? Conectando con esa voz interior y liberándonos del estrés, concentrándonos en lo importante que es demostrar a los demás desde nuestras emociones, ¿sí? De esa receptividad emocional y desde nuestro amor propio y esa conexión con nuestra esencia, desde aquietar nuestras emociones y encontrar la estabilidad emocional para de esa manera empezar a encontrar toda esa estabilidad que viene desde nuestra conexión con nuestra voz interior, ¿sí? Y que genera y abre paso a la creatividad de cómo generar nuestros propios objetivos colaborando con los objetivos de los demás. Entonces, lo que hacemos es negociar con nuestro ego por quién tiene el control, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Ahora, más regidos desde la esencia y desde nuestra voz interior, dejamos la lucha mental, negociamos con nuestro ego y a raíz de eso nos liberamos de estas cargas. ¿Por qué? Porque intuitivamente y subconscientemente ya empezamos a conectar con nuestra voz interior. Lo único que falta es volver consciente que conectamos con esa voz interior que nos va marcando, sí, como te decía, el camino hacia los objetivos que queremos lograr. Nos va diciendo cuándo tenemos que coparticipar con los demás y cuándo tenemos que generar nuestros propios objetivos, pero que en esa coparticipación con los demás, sí, encontramos la estabilidad de acción hacia lograr también nuestros objetivos. Entonces es nuestra voz interior que nos va hablando, ya la liberamos, ya la soltamos y ya volvimos conscientes de nuestro florecimiento por esta voz interior que nos va hablando y marcando el camino, ¿sí? Todo eso lo logramos gracias a generar un cambio con este 5 de agua, este 5 de copas, este 5 de emociones, un cambio en la forma de expresar nuestras emociones, ¿sí? Vos sos un signo muy mental, ¿sí? Y acá tenemos cartas de pensamiento que al haber liberado nuestras emociones empezamos a conectar y a coparticipar con las acciones para con los demás, pero desde más regidos desde nuestras emociones. ¿Por qué? Por haber eliminado emociones estancadas de apego al pasado. Generamos un cambio en lo emocional, desde dejar de regirnos por nuestra mente, que nos mantenía en estas cargas y esta lucha mental, ¿sí? Y al conectar y estar más receptivos con nuestras emociones, pudimos al fin generar ese cambio en nuestras emociones que generó estos pensamientos más positivos, ¿sí? Dejó la lucha mental con el ego que nos regía antes y que no nos permitía conectar con nuestros objetivos, ¿sí? Y abandonamos este apego emocional al pasado, ¿sí? Este apego emocional que era regido desde los pensamientos. Esta chica se vistió de mejor manera emocionalmente ante la vida por ese amor propio que se nutrió y que se limpió y que se barrió en la segunda lectura, ¿sí? Y gracias a eso conectamos con el maestro, ¿sí? Con ese maestro interior, nuestra mejor versión, intuitivamente, ¿sí? Sin ya caer en las ilusiones de estas trampas mentales que nos generaba nuestro ego, ¿sí? Entonces nos vestimos mejor emocionalmente ante la vida y de esa manera eliminamos todos esos pensamientos que nos generaban una carga mental, ¿sí? Bien, entonces, regidos por estas cartas y este nuevo ciclo que logramos, esta descarga, ¿sí? Mental que logramos gracias a toda esta limpieza que fuimos haciendo, nos liberamos de lo que había en el camino viejo, que eran estas represiones de acción, justamente por estas cargas mentales. Esa represión en nuestra acción, ¿sí? Que no podíamos descomprimir y liberar justamente por ese peso mental que llevábamos, ¿sí? Pero que al conectar con nuestras emociones, conectar con nuestra voz interior, aquietando nuestras emociones y vibrando más alto para generar pensamientos más positivos, al fin dejamos este viejo camino de represión de acción, ¿sí? Que no nos permitía conectar con nuestros objetivos por no coparticipar con los objetivos de los demás, ¿sí? Entonces, gracias a esto, lo que logramos es activar e iniciar un nuevo camino, ¿sí? Es la toma de conciencia que fuimos iniciando y que viene regida de esa conexión con nuestra voz interior, ¿sí? Que viene a raíz del florecimiento que fuimos volviendo consciente y que nos abre paso hacia la creatividad de cómo comunicarnos con los demás, de cómo cumplir y coparticipar con los demás y de esa manera los demás coparticipen con mis objetivos también, ¿sí? Y eso lo logramos y nos abre paso gracias a esa receptividad emocional que lográbamos desde la segunda lectura y que se abría paso por experimentar de manera distinta a lo que hacíamos en estas represiones, ¿sí? Entonces, gracias a eso,
esta carta ya la explicamos en la segunda lectura, nos sinceramos con nosotros mismos, nos transparentamos con nosotros mismos, ¿sí? Gracias a esta voz interior y transparentamos estos apegos que teníamos emocionales al pasado, entonces de esa manera nos liberamos también en lo emocional, se abrió esta flor del loto en el tercer ojo, el ojo de la conciencia y de la intuición, que es el que nos comunica con esta voz interior, ¿sí? Y gracias a eso estamos también más receptivos con las emociones de los demás, con quienes debemos coparticipar para poder empezar a encontrar esa fluidez emocional que nos haga que en la coparticipación con los demás también podamos lograr nuestros objetivos, ¿sí? Todo eso lo logramos, ¿sí? Gracias a que nosotros mismos, ¿sí? Ya no nos dejamos influir por las primeras impresiones emocionales que nos genera una persona o una situación, ¿sí? Y podemos desglosar con esta carta de las proyecciones, 7 de agua, 7 de copas, 7 de emociones, ¿sí? Desglosar al estar más liberados mentalmente, ¿sí? Y gracias a esa voz interior que nos marca y que nos dice todo lo que sucede en una primera impresión, ¿sí? Liberarnos y poder desglosar esas primeras emociones que nos genera una persona o situación. ¿Por qué? Porque tal vez a veces una emoción positiva que nos genera una persona o situación puede derivar en una emoción negativa, ¿sí? Pero nosotros accionamos hacia esa emoción positiva que nos genera la primera impresión, o a veces una emoción, una persona o situación nos genera una emoción negativa, ¿sí? Que después podría terminar derivando en una emoción positiva, pero no accionamos por esa primera impresión. A partir de ahora, y gracias a esta conexión con la voz interior y estar más receptivos con nosotros emocionalmente, por haber eliminado estas cargas mentales que nos hacían estar con ese apego al pasado y no generar ese cambio emocional, ¿sí? A partir de ahora podemos empezar a desglosar esas primeras emociones, ¿sí? Y nuestra voz interior nos va a marcar el camino correcto, ¿sí? Si algo nos genera una emoción negativa, vamos por eso, que después sabemos que nos va a generar una emoción positiva. Esto vendría a ser como, no voy al dentista porque me va a generar algo negativo por el dolor que voy a sentir de muela y pero sé que después, más adelante, me va a generar una emoción positiva porque ya no voy a tener ese dolor de muela, ¿sí? Entonces nos permite y nos da la pauta de accionar, ¿sí? Ante esa emoción positiva que después deriva en una emoción, hacia esa emoción negativa que después deriva en una emoción positiva, ¿sí? Tomando como ejemplo el tema del dentista. O aparece una persona o situación que nos genera una emoción positiva, pero después ya sabemos desglosar, gracias a esta voz interior que nos habla, de que tal vez esa persona que nos generó una emoción positiva después termine generándonos emociones negativas, entonces ya no accionamos, ¿sí? Porque le empezamos a hacer caso a esta voz interior que se abre desde esa receptividad emocional que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces, lo que atraemos de afuera, ¿sí? Son este 9 de emociones, este 9 de copas, este 9 de copas también, que es el 9, ¿sí? Que es el 9 nos marca la sabiduría suprema sobre este ciclo emocional en el cual generamos el cambio. Este ciclo emocional que está por terminar, por darle cambio a nuestra forma de vivir nuestras emociones para coparticipar con los demás. Como ahora los hemos más regidos del amor propio, ¿sí? Llegamos a esa comprensión y a esa sabiduría suprema con cómo fuimos anteriormente en nuestras emociones, en este pasado que se resquebraja, este apego al pasado que ya no nos sirve, entonces nos paramos en este aquí y ahora para empezar a materializar la realidad que queremos, nos liberamos de todas estas cadenas que nos limitaban, entonces hoy estamos en esta zona de confort nueva emocional de habernos limpiado con nosotros mismos y de haber conectado con ese amor propio y haber encontrado esa estabilidad emocional gracias a haber abandonado el apego al pasado que se está resquebrajando. Entonces ahora nos podemos centrar en este aquí y ahora, ¿sí? Relajarnos en lo emocional, ¿sí? Y empezar a ver hacia futuros qué queremos lograr desde nuestras nuevas emociones para lograr nuestros objetivos en la coparticipación con los demás a través de lo que nos dice nuestro maestro interior, nuestra mejor versión de nosotros mismos y que lo hace desde esta voz interior, ¿sí? Entonces, lo que logramos al fin
es lograr ese fluir emocional que estaba sucio y desordenado, ¿sí? Y que barrimos en la tercera lectura, y al fin podemos fluir en lo emocional. ¿Por qué? Esta silueta fluye en sus emociones porque ya no tiene peso, ya se descargó en lo mental, entonces puede permitir ese fluir emocional, ¿sí? Nos abre paso un nuevo camino, una nueva forma de vivir nuestras emociones, ¿sí? En este nuevo camino que se abre, en este nuevo ciclo que se abre. Podemos dejar fluir nuestras emociones porque ya no están con el peso mental que teníamos en lo emocional en ese pasado, ¿sí? Ese pasado en el cual actuábamos de forma incorrecta por las primeras impresiones que teníamos ante las emociones. A partir de ahora, y al estar más centrados y equilibrados emocionalmente, podemos dejar fluir nuestras emociones sin el peso que nos generaban los pensamientos negativos y limitantes, ¿sí? Entonces, esta silueta ya no se hunde en un vaso de agua por sus pensamientos y sus cargas mentales, sino que ahora, al haberlas eliminado, ¿sí? Puede fluir hacia un nuevo ciclo emocional consigo mismo y para con los demás. Entonces, eso lo que logra es también liberarnos del estrés que estaba sucio y desordenado en la segunda lectura, ¿sí? Esta carta del estrés nos muestra, y con la que cerramos esta última lectura, nos muestra que empezamos a concentrarnos en lo importante, que es tocar esta trompeta. Esta carta nos salía también en la segunda lectura junto con esta, ¿sí? Y al haberlo trabajado, limpiado y liberado, al fin nos liberamos del estrés y nos empezamos a concentrar en lo importante que es tocar la trompeta. Dejamos de hacerle caso a todas estas velas y de estar derivando nuestra energía, ¿sí? Y nuestra acción hacia un montón de cosas a la vez que no nos dejaban concentrarnos en lo importante que era la trompeta. Entonces ahora podemos estar más atentos a lo que sucede en nuestra vida para que no se nos pinche el globo hacia lo que queremos generar, ¿sí? Entonces lo importante en lo que nos concentramos es en expandir nuestra creatividad, en volvernos conscientes de ese florecimiento y de esa manera empezar a pintar nuestra realidad de los colores que queríamos, que era lo que teníamos que trabajar a lo largo del mes. ¿Por qué? Porque nos concentramos en lo importante, en esa paleta de colores que nos da nuestro maestro y que lo pintamos de manera creativa, ¿sí? Por estar conectados con nuestra esencia, y de esa manera en la coparticipación con los demás nos sirve para generar y conectarnos con nuestros propios objetivos y con nuestra propia tocar la trompeta, que es lo importante que tenemos que hacer para concretar y poder pintar nuestra realidad de los colores que queremos. Entonces eso lo que hace al fin es liberarnos de las ilusiones de afuera, de las ilusiones que nos planteaban estas primeras impresiones emocionales. Entonces solo coparticipamos con quienes nutren y benefician nuestro camino, y dejamos atrás esas coparticipaciones con personas o situaciones que no nos llevaban a cumplir nuestros propios objetivos. Entonces ahí es donde nos liberamos del estrés y nos concentramos en lo importante, en la coparticipación con quienes me benefician, ¿sí? Y de esa manera yo también acciono con los demás para beneficiarlos a ellos, ¿sí? Se genera un vínculo positivo, ¿sí? Que nos hace expandir nuestra creatividad, y todo esto se da gracias al florecimiento que fuimos manifestando en nuestra realidad. Entonces, gracias a conectar con la paciencia y empezar a manifestar la paciencia de que todo tiene su proceso, podemos al fin liberarnos del estrés y concentrarnos y accionar hacia lo que es realmente importante para nosotros, ¿sí? Bien, esto es lo que logramos gracias a todo el trabajo que fuimos haciendo durante el mes en esta limpieza de la casa interior, ¿sí? Acomodamos nuestros muebles de acción, ¿sí? Acomodamos nuestros pensamientos y emociones, que eran nuestros muebles, ¿sí? Y gracias a eso podemos tomar la acción positiva hacia concentrarnos en lo importante, ¿sí? En conexión con esta voz interior que nos habla y que nos marca el camino, ¿sí? Saliendo de las ilusiones y empezando a concretar nuestros objetivos, empezando a pintar la realidad de los colores que nosotros realmente queremos, sin lo que nos plantee el afuera. Ahora sí, nosotros somos los co-creadores de nuestra propia realidad, ¿sí? Y gracias a todo esto, y como última carta de este mes, ¿sí? Nos toca esta carta que es un paje, una sota de arcoíris, una sota, un paje de oros, una sota, un paje de manifestación, que es la carta de la aventura, ¿sí? Llegó el momento de que nuestro niño interior salga a la aventura de descubrir nuevos colores con los cuales vamos a empezar a pintar la realidad
¿sí? En el aquí y ahora, en cada aquí y ahora, ¿sí? De lo que realmente queremos. Este niño interior sale a la aventura, no sabe lo que le va a suceder, pero tiene ya la paciencia manifestada de que para todo lo que se vaya sucediendo ahora vamos a tener coparticipaciones también de los demás. ¿Por qué? Por nosotros estar coparticipando con ellos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora salimos a manifestar esta nueva aventura, ¿sí? Más regidos desde nuestra voz interior, más regidos desde nuestra esencia y conectando con la creatividad que nos haga avanzar y vivir esta nueva aventura que se nos abre paso, ¿sí? Así que bueno, gracias a todo este trabajo que fuimos haciendo, encontramos esa estabilidad en todos nuestros reinos, habiendo liberado la mente, habiendo conectado más con las emociones y de esa manera con las acciones positivas que nos hagan manifestar esta nueva aventura que va a ser la co-creadora de nuestra realidad, que nos va a permitir pintar la realidad de los colores que nosotros queremos. Empezar a lograr nuestros objetivos desde lo que nos dice nuestra voz interior y nuestra esencia para evolucionar y que todo eso se manifieste, ¿sí? Así que bueno, Géminis, esta fue tu última lectura del mes, ¿sí? Con esto cerramos la limpieza de la casa interior. Esto nos abre paso a que el mes que viene podamos trabajar todo desde esta nueva aventura que empezamos, ¿sí? En donde ya dejamos de auto-boicotearnos y de cumplir con las expectativas y los propósitos de los demás y empezar a cumplir con el nuestro. Con el nuestro poniéndonos en primer lugar, pero sin dejar de coparticipar con los demás que van a ser los que nos ayuden, ¿sí? A raíz de quienes te diga esta voz interior que te van a ayudar a abrirte paso a esta aventura, materializando tu creatividad, pintando la realidad de los colores con tu máxima creatividad y con tu máxima energía de creación de la realidad más positiva que puedas lograr, ¿sí? Así que bueno, si te gustó la lectura, te pido que me dejes un like, déjame en comentarios si te sentís identificado por este trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes y te pido que te suscribas al canal, así YouTube siga recomendando mis videos y puedo acercarte un mejor servicio del que te estoy brindando. Ya me falta poco para terminar de concretar todos los 1000 suscriptores que me pide YouTube y las 4000 horas de visualización que me pide para empezar a monetizar y de esa manera puedo también brindarles un mejor servicio y tener más tiempo para dedicarle a otro tipo de lecturas que les quiero empezar a brindar. Así que sin nada más que decir, Géminis, mi nombre es Pablo, esto es Geobat Magifo Escuela de Reiki, espero que te haya gustado el trabajo que hicimos a lo largo del mes, te espero el próximo mes para nuevas lecturas y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.